Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Sara Luquina no tenía especial afinidad por la agricultura, ni las 6 parcelas de la dacha le provocaban irritación. Poseía un carácter complaciente, sobre todo cuando se trataba de los intereses de personas cercanas. De hecho, la dacha era la pasión de su madre. Sin embargo, como Sara la adoraba, hace tiempo que había aprendido a encontrar encanto en los viajes a la granja familiar. Era una suerte que la dacha estuviera situada muy cerca de su casa. Si uno viajaba ligero, podía llegar a ella en media hora. Por ejemplo, durante las mañanas del verano, el frescor era agradable para dar un paseo. Sin embargo, no había necesidad de hacer marchas forzadas, ya que el transporte público venía al rescate. Por la zona, pasaba una ruta de autobús notablemente larga que conectaba la estación de tren con una gran fábrica cercana a la frontera de la ciudad. Esa proximidad resultó ser muy afortunada, porque en cierto modo, la modesta parcela se convirtió en una auténtica salvación para su familia durante los años difíciles para todo el país, y en particular para su familia, ya fuera por casualidad o como consecuencia de los acontecimientos. Los padres de Sara se pelearon, y su padre solicitó el divorcio. Sus numerosos parientes, que solían visitarlos con frecuencia y sin motivo, al parecer olvidaron el camino hasta el hospitalario apartamento de los abuelos de Sara. La niña oyó por casualidad una conversación entre los adultos y se dio cuenta de que su padre no solo había dejado atrás su coche y su garaje, sino que también estaba dispuesto a reclamar una parte de sus otras propiedades. Sin embargo, sus intentos de hacerse con la dacha y el apartamento se vieron frustrados por la abuela de Sara. En consecuencia, tras el divorcio y el codicioso ex yerno, no consiguió nada. El ofendido pagó una pensión alimenticia insignificante y no buscó ningún contacto con Sara. Era como si no tuviera ninguna hija. La muchacha estaba disgustada, casi hasta las lágrimas, pero comprendió que su llanto angustiaría a sus allegados. Así ocultó diligentemente su tristeza. La familia que se había reducido drásticamente a Sara, su madre, su abuela Sina y su abuelo Pavel, tenía que seguir adelante. Visitar la dacha y luchar por una buena cosecha se convirtieron en las formas más eficaces de superar las dificultades. En las 6 parcelas cultivaban patatas, pepinos y zanahorias. Como ya no tenía coche, transportar la cosecha a casa sin autobús habría sido mucho más problemático. Pero gracias al autobús, incluso llevaron a casa tomates que no siempre tuvieron la oportunidad de ponerse rojos con el fugaz calor del verano. Los frutos verdes, tras el habitual procesamiento doméstico en la cocina, se convertían en una maravillosa ensalada, revitalizando maravillosamente el modesto menú. Bajo la dirección de la abuela Sina y de su madre, que eran bastante jóvenes en aquellos años, la pequeña Sara rallaba las zanahorias, según la receta, y cantaba una sencilla canción sobre el tomate de hoja perenne y la mágica tierra de Lemonia. Al recordar el pasado, la mujer se maravilló del optimismo de los adultos de la familia. Lo mostraban incluso en los momentos más oscuros. Poco después de que el padre de Sara se divorciara de su madre, comenzó un periodo muy triste en el que no había dinero en casa. Su padre, incluida la pensión alimenticia, desapareció de su vida. Unos años después del divorcio, su abuela, su abuelo y su madre trabajaban en la misma fábrica. Y para su suerte, retenían sus salarios de forma significativa. Pocos meses después, el dinero de sus modestos ahorros menguó. Sara entendía que su familia la protegiera, pero era difícil no notar la escasez de comida en casa. Se esforzaba por ayudar, recolectando botellas y comprando cosas necesarias con el dinero. Cuando hubo problemas de transporte, su abuelo Pavel ideó ingeniosamente 2 carritos maniobrables. Él y la madre de Sara los usaban, superando dificultades juntas. Cuando obtuvo el pasaporte, casi todos los hombres de la familia la habían ofendido.
Tomó el apellido de soltera de su madre y se convirtió en ella misma, como su abuelo Lukin, su verdadero apoyo. Pavel enfrentaba situaciones difíciles con optimismo. El matrimonio de Sara se vino abajo como un castillo de arena. No tuvieron hijos de mutuo acuerdo, pero Ignat se dejó llevar por una colega ambiciosa. No lo consideró una tragedia. Su madre lo pasó peor al criarla sola. Los recuerdos de su niñez tenían tristeza, porque entonces vivían sus abuelos, que no vieron cómo ella y su madre vivían ahora con comodidad. Ahora en la dacha cosechaban sobre todo frutas y bayas, ya no patatas. Allí encontraba tranquilidad mezclada con tristeza. Por insistencia de Sara, su madre descansaba en un sanatorio. Sara fue a recoger la cosecha, pero quedó dormida. Al despertar, tuvo que apresurarse para no perder el último autobús. Vio a una niña sola y delgada cerca de una parcela. No la reconoció, así que la extrañó. Olvidándola, corrió por sus cosas, pero recapacitó. Una niña sola de noche era un problema. Conocía a los dueños y nunca los había visto. Dudó si sería una trampa. Había leído de alguien que casi cae en una. No. La mujer rechazó con firmeza las sospechas de que la chica estuviera implicada en un fraude. Por supuesto, seguía existiendo la posibilidad de un móvil delictivo para su aparición en la zona de la dacha, y la intuición de Sara prácticamente gritaba: este pequeño extraño necesita ayuda. Reprendiéndose mentalmente por ser demasiado curiosa e inmiscuirse en los asuntos de extraños, la mujer volteó y preguntó: ¿estás esperando a alguien o te has perdido? La chica se estremeció de vergüenza. Lo siento, pero necesito ayuda. He subido a un autobús. Estaba muy lleno. Quería pagar el billete, pero no encontraba la cartera. Me quitaron el carnet del colegio, el dinero y hasta el teléfono. Es un simple teléfono básico, pero no deja de ser molesto. Intenté explicárselo a la revisora, pero se enfadó y dijo que caminara. Así que estoy caminando aquí en la dacha, intentando pedir dinero, pero nadie lo da. Sara se sentó junto a la chica de la rueda y preguntó: ¿dónde debes ir? A juzgar por la dirección que mencionó la chica, necesitaba coger un autobús que se dirigiera al centro de la ciudad. Sin dudarlo mucho, la mujer dijo: vamos rápido entonces. Pagaré tu pasaje. La niña se sintió increíblemente aliviada. Cogiendo una de las bolsas llenas de bayas de Sara para ayudarla de camino a la parada de autobús, no dejó de expresar su gratitud. Pronto la mujer y la niña estuvieron sentadas en el sofocante autobús, y la desconocida preguntó: ¿puedes dictarme tu número de teléfono? Lo memorizaré y te lo devolveré todo más tarde. Sara examinó a su compañera, dándose cuenta de que su posición inicial de que la niña tenía unos 7 años era errónea. Teniendo en cuenta su madurez y su forma de hablar, la mujer sonrió y dijo: no te preocupes. No me volveré pobre por comprar un billete de autobús. Por cierto, ¿cómo te llamas? La chica se presentó como Lucía. Encantada de conocerte. Bueno, yo soy Sara. Así que ya nos han presentado. Escucha, tal vez deberías hacer saber a tus seres queridos que estás bien y te diriges a casa. Lucía parecía triste y lo admitió. Gracias, pero no recuerdo de memoria los números de teléfono de mi madre. La mujer se dio cuenta de que su compañero, aparentemente cansado por los acontecimientos, dormitaba, y le ofreció su hombro. No dudes en descansar. Te despertaré antes de tu parada. La chica se esforzaba por reprimir un bostezo y volvió a preguntar: ¿necesitas ir más lejos? Sara sintió, sin querer que la chica se sintiera incómoda, explicándole que había decidido acompañarla hasta su casa. Lucía iba al distrito centro, donde las casas antiguas anidaban entre los rascacielos de nueva construcción, y los residentes estaban siendo reubicados en barrios supuestamente maravillosos. Aunque los ciudadanos sabían que los antiguos habitantes del centro se encontraban ahora a las afueras. Los más rebeldes fueron supuestamente empujados
Había reasentamientos menos favorables a través de algunas circunstancias. Las casas de madera ardían regularmente como cerillas, liberando espacio con un coste mínimo para los promotores inmobiliarios. A veces, al pasar, Sara se daba cuenta de que muchos edificios estaban abandonados o muy probablemente servían de refugio a elementos sociales y alborotadores. Por supuesto, la mujer se sentía preocupada, pero no era prudente que la muchacha anduviera sola por las calles de ese distrito a una hora tan tardía. Lucía se apoyó con confianza en el hombro de su inesperada protectora. Cuando pasaron por su parada, Sara suspiró, dándose cuenta de que debido a su bondadoso impulso, no volvería a casa pronto. Envió a su madre un buenas noches. Reflexionó sobre todo y sobre nada. Los pensamientos sobre el trabajo dieron paso a reflexiones sobre la necesidad de organizar su vida personal, y luego pasaron a contemplar lo difícil que sería trabajar en la dacha con el calor establecido para el viernes. Finalmente el autobús llevó a Sara y Lucía a su parada necesaria, y tras otro paseo por la calle casi sin iluminar, la chica se detuvo junto a una casa en ruinas. Ni siquiera tuvo tiempo de sacar la llave antes de que la puerta se abriera de golpe, y una mujer apareciera en el umbral vestida con una camisa de tirantes estirada y unos pantalones cortos ajustados, y empezara a gritar. «Lucía, ¿qué estás tramando? ¿Dónde está el dinero de tu padre? Le llamé, y sé lo que dejaste. Incluso pensé que habías huido con el dinero, y me planteé denunciarte». Detrás de la mujer que gritaba, aparecieron unos niños escuálidos. Había una niña, más o menos de la misma edad que Lucía, un niño algo más pequeño, y una niña diminuta que gateaba detrás de los mayores. Lucía empezó a contar la situación en la que se encontraba. Sara quedó paralizada, incapaz de decir nada ni siquiera de moverse. La mujer, atónita, quería darse la vuelta y alejarse de la sorpresa. Sus pies parecían pegados al asfalto. Sara conocía bien a la mujer que regañaba a Lucía. Era Lisa Godieva, su antigua mejor amiga y enemiga acérrima desde hace muchos años. Mucho tiempo atrás, Lisa había separado a Sara de su primer amor fuerte, Carlos. Ahora, desde la altura de su edad, Sara comprendía que no debería haber compartido todos sus secretos con Lisa, pero entonces, apenas con 16 años, creía en una amistad inquebrantable. Y era demasiado tímida para hablar de temas demasiado delicados con su madre y su abuela. Lisa se había enterado por la propia Sara de que Carlos insistía en la intimidad, argumentando que se casarían definitivamente una vez que su amada cumpliera 18 años. Pero ¿qué más daba cuando intimaran? Sara estaba casi convencida. Los argumentos del chico parecían convincentes, y estaba dispuesta a olvidar todos los principios morales que le habían inculcado sus parientes. Cantaba constantemente en voz alta o en su mente esa ingenua canción popular sobre el avión del amor. La letra de ese éxito sin complicaciones describía con precisión su historia. «Te quiero, Carlos», Sara repetía una y otra vez detrás del vocalista. Quería que el chico estuviera seguro de sus sentimientos. El único inconveniente era su deseo de hacer la primera vez, algo especial, y su prolongada preparación para ese importante momento. Pero resultó que, mientras ella dudaba y planeaba, Lisa actuaba. Como resultado, el algo avergonzado Carlos, que había acudido a la cita, le dijo a Sara que rompía con ella. «Entiéndelo, no se trata de ti. Eres una gran persona, y encontrarás fácilmente tu felicidad», dijo algo parecido. Pero Sara no pareció oírle. Se dio la vuelta y echó a correr, sin notar los charcos bajo sus pies. Naturalmente agobiada por su problema, Sara acudió a Lisa, esperando apoyo y tal vez consejos sobre cómo recuperar a su novio. Pero en lugar de compasión, escuchó la dura y despiadada verdad. «Sara, ahora estamos juntos, y sucedió que estoy esperando un bebé de él. No te ofendas». Después de semejante anuncio, es como si toda la educación de Sara se evaporara. Más tarde, probablemente no sería capaz, aunque quisiera. Recuerda esas fracciones de segundo de lo que le dijo a su amiga.
que instantáneamente se convirtió en una ex. Pero es como una terrible pesadilla. Olvidar a la gente que la apuñaló por la espalda, eso era todo lo que ella soñaba. Por suerte, el padre de Dimi era militar, y por eso los traidores no molestaron a Sara durante mucho tiempo. Y con un notable bulto de embarazada en su habitual esbelta figura, Lisa se marchó con el que convirtió en su legítimo esposo. Sara siguió adelante, tratando de no pensar en la audaz traidora y el traicionero amigo. No dejaba que se le acercaran representantes del sexo masculino, y solo se comunicaba brevemente con el sexo débil, excepto con su madre y su abuela. Sara calculó que habían pasado 15 años, desde aquel amargo año de 1997. Ese es exactamente el tiempo que lleva sin ver a Lisa ni a Carlos, cambiando a propósito el tema de conversación, cada vez que alguien de conocidos comunes empezaba a hablar de ellos. La madre de Lisa, la tía Katia, se encontró por casualidad con Sara en la calle e intentó charlar con ella. Sin embargo, la orgullosa muchacha dijo que tenía que salir corriendo. Se rumorea que la tía Katia se mudó más tarde con su hija, pero a Sara no le importaba, siempre y cuando no volviera a ver ni a saber nada de los traidores. Sara sufrió, guardándolo todo en su interior, y solo su futuro marido, Ignat, consiguió descongelar un poco el hielo de su corazón. La conquistó con amabilidad, cariño y capacidad para hablar de diversos temas. Sara respondió a su cortejo, pero también sabía que el miedo a ser una solterona tras la traición influía en su simpatía. Como broma, después de la traición apenas pasaron 10 años. Sara se casó con Ignat. Quizás solo porque era lo opuesto a Dimitri, tanto en apariencia como en carácter. Sin embargo, su vida juntos no funcionó. Sara quiso marcharse tranquilamente, pero de repente Lisa cambió su atención de Lucía, de casi llorando a Sara, y gritó aún más fuerte, pero con más alegría. «Sara, wow, eres tú. Quiero decir, se parece a ti. Tampoco realmente. Bien hecho. Apenas has cambiado. Solo tus ojos parecen cansados de alguna manera. ¿Por qué estás dudando en la puerta si eres prácticamente de la familia? Entra». Casi empujando a Lucía, que estaba delante de Sara, Lisa agarró su vieja conocida por la muñeca, ya que llevaba bolsas en las manos, y tiró de ella hacia el interior de la casa. «Entra, entra rápido. Sentémonos y hablemos. ¿Cuántos años sin vernos? Mira, ahora tengo 4 hijos. ¿Y tú?» Sara quedó en shock, porque de repente se dio cuenta de que Lisa no estaba atormentada ni por una sombra de venganza por lo que había pasado entre ellas en el pasado. «¿Qué estás mirando?», gritó la anfitriona a sus hijos mayores. «Maxime, lleva a Alice a la habitación de los niños y al corralito. Siéntala. Lucía, ven rápido a la cocina, limpia las patatas y pon agua en el fuego. En cuanto a ti, Lucía, hablaremos más tarde. Me responderás por el dinero perdido. Creía que podía confiarte una tarea tan importante, pero lo has estropeado todo. Ahora todos tienen que comer patatas y macarrones». Por mucho que Sara intentara explicar a su testaruda amiga que estaba ocupada y necesitaba volver a casa, sus palabras parecían no llegar a Lisa. En cuanto a las patatas peladas, acabaron en agua hirviendo. La madre gritó a sus hijos mayores. «¡Basta! Vete rápido. Siéntate en la habitación de los niños y no dejes que salga ningún sonido de allí. No nos molestes mientras hablamos con Sara». «Ya está». Lisa se volteó al invitado. 4 niños, y yo debo ser su comandante. De lo contrario, no habrá salvación. Todos ellos son... Además, tienen edades diferentes. Svieta tiene 14, Lucía 12, Maxim 5. Y Lisa pronto cumplirá 2 años. Todos necesitan cuidados diferentes. El ambiente de la cocina no era muy agradable, y no favorecería la comunicación. Aunque Sara no era una señora mimada y sofisticada,
y podía vivir cómodamente en espacios mucho más pequeños. Aquí resultaba terriblemente incómodo. En el fregadero y sobre la mesa se amontonaban los platos sucios, y un olor agrio evocaba desagradables asociaciones con un cubo de basura lleno, que parecía estar en algún lugar de la cocina. Interceptando las miradas del inesperado huésped, la anfitriona explicó: el suministro de agua se estropeó debido a las obras de los vecinos, así que estoy esperando a que lo arreglen. Y luego haré que Svetlana y Lucía lo laven todo, para dejarlo todo limpio y lavarnos las manos. Cogemos agua del grifo de la calle vecina. Ay, Sara, deberías agradecerme el resto de tu vida por haberte salvado de un regalado como Carlos. Solía pensar que su padre estaba en el ejército, a punto de jubilarse con una medalla de servicio, y que le darían un apartamento. Y nos establecimos en algún lugar de una bonita ciudad. En mis planes todo iba muy bien, pero Carlos se las arregló para tener una fuerte discusión con su padre. Como resultado, acabamos en una habitación alquilada, sin nuestra niña de 6 meses. Esbieta. Carlos se desilusionó, empezó a beber y me engañó. Nos apresuramos a formar una familia, pero éramos muy inexpertos. En la cama todo parecía ir bien, pero no teníamos nada de qué hablar. Carlos parecía tratarme con desprecio. Primero con indirectas. Luego me acusó directamente de haberlo atrapado con el embarazo, como si lo atara como a un perro, tirando de él hacia donde yo quisiera. Sara estaba completamente sorprendida, y no sabía qué decir ante tales revelaciones. Pero parecía que Elizabeth solo necesitaba desahogarse. Continuó su discurso, ajena a la incomodidad de su invitada. En fin, mucho después, por el aburrimiento, empecé a tontear con el vecino para vengarme de Carlos. Las cosas iban bien, pero nos pillaron. Carlos se enfadó y empezó a darme puñetazos. Mi amante, persiguiendo el problema, salió corriendo de la habitación como un conejo asustado. Carlos pidió el divorcio y yo no me resistí. Resultó no ser tan bueno como yo pensaba. Lo único que conseguí fueron pensiones alimenticias. Tengo que pagar tanto por Esbieta como por Olga, que fue concebida durante nuestro matrimonio. Francamente, ni siquiera sé de quién es hija. Por mi desgracia, tengo problemas temporales con mi tarjeta bancaria. Hoy he tenido que enviar a una amiga por dinero, y se las ha arreglado para perderla junto con su teléfono. Maxim y Alice son de mi actual marido, pero está casi en bancarrota. Se ausenta durante días y rara vez trae alegría cuando está en casa. Pero probablemente promete conseguirnos pronto un nuevo apartamento. Nos mudamos aquí hace poco, siguiendo casi a Carlos, para conseguir no solo la manutención de los hijos, sino también algunos beneficios adicionales. A él le va bien. Encontró a una mujer que le consiguió un trabajo sencillo con un sueldo oficial, aunque pequeño, pero recibe una buena cantidad de efectivo todos los meses. Lo sé con certeza porque mi amigo trabaja en la misma empresa. De todos modos, Carlos ayuda voluntariamente, aunque intenta evitarlo. Así que tengo que enviarle a los niños. Se vuelve más amable cuando empiezan a rogarle. Por supuesto, me precipité. Podría decirse, di a luz a Esbieta y a Lucía gratis. Pero con el pequeño Maxim funcionó precisamente como si se le hubiera ocurrido especialmente este tema del capital materno. Es una pena, claro. No dinero en mano, pero al menos es algo. Lisa, mirando a su alrededor, no vio ningún otro plato limpio, salvo una bandeja con un samovar decorativo. Rápidamente le trasladó al suelo sucio y luego transfirió las patatas, hervidas al plato improvisado recién liberado. Después, con un movimiento hábil y familiar, cogió unos vasos desechables del armario, claramente usados varias veces, y vertió en ellos un líquido turbio en una botella.
No seas remilgada, Sara. Es una bebida hecha por mi chico y te garantizo su calidad. Se toma como agua y por la mañana sin dolor de cabeza. No te sentará mal. Brindemos un poco ahora. Y me cuentas, ¿qué tal la vida? ¿Qué te interesa? ¿Dónde trabajas? Sigo hablando de mí. Escucha, ¿tienes hijos? A juzgar por tu figura, probablemente no. Solo soy 6 meses mayor a ti. Y ya ves qué tipo de conjunto tengo. Entonces, ¿soy una buena chica? Sin esperar respuesta, Liz afirmó. Por supuesto, soy una buena chica. No creas que estoy presumiendo. Es solo que, si no te alabas, te marchitarás. Es absolutamente necesario que te elogies. Mira, lo he conseguido todo a tiempo. Mira, Svieta está casi comprometida. Y yo todavía soy joven. Increíble, ¿verdad? Y tú, Sara. Es hora de tener hijos. El reloj corre. Y antes de que te des cuenta, la vejez estará a tus puertas. Y estarás sola. Así que deberías darte prisa en buscarte un hombre y tener hijos. Por ejemplo, ¿quieres que llame a Carlos? Le haré saber que necesitas ayuda en este delicado asunto. Creo que no se negará. Te ayudará. Así no habrá interferencias. El pequeño será todo tuyo, sin ataduras. Por lo demás, su mujer no tardará en arreglar las cosas con él. Y Carlos no es tonto. No va a arruinar un matrimonio rentable. Entonces, ¿debo hacer la llamada? En la mente de Sara había una sensación de incomodidad por los consejos no solicitados y las propuestas cuestionables. Y en general, no estaba ansiosa por ningún encuentro con la descarada y sin escrúpulos Lisa. ¿Cómo se atrevía a dar consejos mientras vivía casi como una descarriada en una posilga cualquiera? Sara se sintió físicamente asfixiada. Y como si despertara de una pesadilla, quiso expresar todo lo que pensaba a su antigua amiga. Sin embargo, una tímida voz de Lucía que venía por detrás la interrumpió. «Mamá, ¿puedo guardar unas patatas para nosotros?» Maxime está preguntando. Además, no he comido nada sustancioso desde la mañana. Sara se levantó del taburete, haciendo sitio. Gracias por la oferta, Lisa. Pero de verdad es hora de que me vaya. Tus hijos probablemente también necesitan dormir. Liz estaba claramente descontenta de que su segunda hija interrumpiera con la reunión. Sara se dio cuenta de que su antigua amiga apenas se contenía al maldecir. Cerca del umbral había bolsas llenas de la cosecha de la casa de campo. Sara sintió una extraña lástima. Tomó el bolso tumbado con las llaves y dijo: «Estas son vitaminas para tus hijos. Adiós, Lisa». La mujer salió de la casa de su antiguo amigo, y al llegar a la siguiente se apoyó en un árbol que crecía en la acera. Los recuerdos surgieron en oleadas sucias, llenando sus pensamientos. Cómo odiaba entonces a Lisa y a Carlos, deseándoles lo peor. Ahora, por un giro del destino, podía ver cómo vivía el traidor. Pero no sentía alegría. Ante todo sentía lástima por los niños y bueno, incluso por Carlos y Lisa, para que, quienes una vez intentó los castigos más dolorosos. «Sara, no me diste tu número. Por favor, ten este papel y bolígrafo. Escríbelo». Aunque Sara no deseaba comunicarse con nadie relacionado a Lisa, estaba cansada y agotada, así que cumplió la petición de la chica. Lucía sonrió, mostrando sus dientes blancos en la penumbra, y preguntó: «¿Puedo llamarte alguna vez?» «Cuando recupere mi teléfono». Sara sintió y aconsejó: «Vete a casa, Lucía. Ha sido un día duro para ti, come algo y vete a la cama». La niña hizo un gesto con la mano y se fue corriendo.
Sara esperó a que Lucía cerrara la puerta y se apresuró a ir a su casa. La hora tardía no dejaba ninguna posibilidad de que el transporte público siguiera circulando por las calles de la ciudad. Tuvo que abandonar rápidamente la zona repleta de obras y llegar a su propio apartamento para descansar por fin de los inesperados acontecimientos. Sorprendentemente, llegó a su casa tranquila, como protegida por un ángel de la guarda. Después de ducharse se fue a la cama, ya fuera por la tensión nerviosa o por el prolongado descanso en la casa de campo. A Sara no le resultaba fácil conciliar el sueño. Intentó contar ovejas y utilizar otras técnicas, pero nada ayudó. Los recuerdos se mezclaban, resurgiendo acontecimientos del pasado. Sara no podía entenderlo. ¿Acaso Lisa no sentía culpa alguna por haber cruzado la línea de la decencia en aquel entonces? Por supuesto, era imposible predecir cómo había resultado su relación con Carlos, pero aún no cabía la posibilidad de que hubiera sido bastante satisfactoria. Tal vez tuvieron hijos. Otro motivo de preocupación era el hecho de que ahora los traidores viven en la misma ciudad que ella. Aunque es una ciudad grande, la probabilidad de un encuentro casual aumenta. Maldita sea, me tiraron para que me quedara en la dacha, y entonces me fijé en una chica triste y la ayudé. Si hubiera sabido de quién era hija, habría pasado de largo o simplemente le habría dado dinero para el billete. Dicen, ninguna buena acción queda sin castigo. Acompañada de mis pensamientos, punzantes, incómodos y provocativos, Sara acabó por sumirse en un sueño ansioso. La mañana de principios de verano aún era fresca, pero al parecer el día iba a volver a ser caluroso. Gracias a los repentinos contratiempos en el trabajo, Sara ni siquiera recordaba la reunión del día anterior. Sin embargo, por la noche, durante la tradicional llamada telefónica con su madre, un sentimiento de tristeza volvió a invadirla. No inmediatamente, y solo suavizando ligeramente la impresión del encuentro con su antigua amiga, le contó todo a su madre. Maxine fue categórica. Hija mía, has crecido como una persona maravillosa y compasiva. Pero recuerda, cuando ofrezcas una mano amiga es importante evitar la patada de la gratitud. Sara, te lo ruego, no compadezcas a esa Lisa. Ella eligió su propio destino, y tú no tienes la culpa de que ahora tenga 4 hijos. Deja algunas vallas para ellos, y eso es suficiente. No te sientas obligada a mostrar apoyo. No hay necesidad de compadecer a Lisa, ni siquiera por el bien de sus hijos. Ellos, por supuesto, no tienen la culpa, pero tú deberías alejarte de sus amigos jurados por el bien de tu propia felicidad. Si hay algo que entiendo en la vida, es que ella probablemente no podría cambiar a mejor. Olvídate de ella. No pienses en ella. Y si vuelve a aparecer, ahuyéntala. Es una pena, por supuesto, que le hayas dado a su hija tu número de teléfono, pero comprendo que estés cansada y nerviosa, pero no pasa nada. Si Lisa tiene la osadía de llamar, suficiente es bloquear su número. Es todo. Cuanto menos interactúes con esa gente, mejor. No esperes nada bueno de los traidores. Sara prometió a su madre que bajo ninguna circunstancia respondería amablemente a los intentos de Lisa de reconectar, y se sintió un poco aliviada. En realidad, tenía la conciencia tranquila. Ayudó a la chica desinteresadamente de corazón y nada más. Tal vez si hubiera sabido que se encontraría con su antigua amiga mientras acompañaba a la niña a la casa, se habría despedido de ella justo en la esquina de la calle, y se habría limitado a observar cómo entraba en la casa. Sin embargo, todo pasó como pasó. No hay que darle más vueltas. Además, Sara no es un ángel, no es una santa. No está bendecida para perdonar graciosamente la traición, aunque sea de hace 15 años. Es seguro que no conseguirá vengarse. Por supuesto, tampoco tiene intención de hacerlo. Al principio el dolor era tan intenso que le costaba respirar. Sin embargo, aguantó, sobrevivió,
y se reconstruyó a sí misma levantándose figurativamente de las ruinas, iluminada por su lado luminoso de amor. Ahora no tiene ningún deseo de comunicarse con personas deshonestas que resurgieron inesperadamente del pasado. La madre de Sara regresó del sanatorio y todo siguió igual en la pequeña y unida familia. La sincera alegría de reencontrarse con un ser querido era mutua. Juntas las mujeres celebraron un acontecimiento no tan grandioso, pero importante en su querida casa de campo. Y la vida continuó según la rutina establecida. El resto del verano transcurrió apaciblemente. Durante algún tiempo, Sara contestó con cautela las llamadas de numerosos desconocidos, temiendo que pudiera ser la voz de Lucía, pero con el tiempo incluso ese temor desapareció. El dorado otoño les deleitó generosamente con la cosecha de manzanas, y para inmenso alivio de Sara, ni Lisa ni Carlos hicieron acto de presencia. Con una pizca de inquietud emocional, pasó por el lugar donde una vez había conocido a la hija de su amigo jurado. Pero incluso ese sentimiento quedó en el pasado, sobre todo después de que Sara conociera a Mateo. Ocurrió no lejos de una parada de autobús. Un hombre que conducía un sencillo coche soviético aminoró la marcha cuando vio a dos mujeres luchando con sus carritos y ofreció llevarlas. Si María no se hubiera sentido un poco indispuesta por el cambio de tiempo, que indicaba el comienzo del otoño, probablemente habría encontrado una razón para declinar su amabilidad. Sin embargo, Sara asumió la responsabilidad de la respuesta, y agradeciendo al conductor, ayudó a su madre a subir al coche. Para entonces las maletas ya estaban en el maletero, cuidadosamente guardadas por el amable conductor. Por el camino, el conductor se presentó e incluso entregó a María un tensiómetro y una pulsera. Por si acaso mide la tensión. Podría tener sentido pasar por el hospital o la farmacia. Las lecturas resultaron ser bastante aceptables. El hombre, después de preguntar por la dirección de los nuevos conocidos, no tardó en conducir a María y a Sara hasta la entrada del edificio y ayudó a llevar las maletas hasta el apartamento. Mateo declinó el té ofrecido, pero aceptó agradecido la bolsa de manzanas. Además, el hombre le pidió a Sara su número de teléfono. Empezaron a salir, y Diego se fue convirtiendo poco a poco en parte de su pequeño mundo femenino. Ayudaba todo lo que podía en la dacha y en el apartamento, aunque tanto María como Sara intentaban no agobiarle con sus problemas. Sin embargo, él rechazó categóricamente sus intentos de pagarle por su trabajo. A María solo le preocupaba el hecho de que el hombre se mostrara muy reservado al hablar de su propio destino. Mateo describió su vida de forma somera y sin detalles. Nació en una de las repúblicas soviéticas, y luego su familia se vio obligada a marcharse de allí. Estudió mecánica de automóviles, consiguió un trabajo, luego por el servicio militar. Se encontró en un punto caliente, regresó, se casó, se divorció. No tiene hijos, trabaja, vive de alquiler, pero ya está buscando un piso hipotecado. Cuando se lo preguntó a sus parientes, cerró la boca y dijo: «Esperemos a que esté lista. Yo misma lo contaré todo». Así Sara, sin restricciones en su imaginación, decidió que en el pasado de Mateo no hubo una terrible tragedia que aún le duele y le cuesta recordar. María, en relación al nuevo conocido, sintió una ligera desconfianza. Le parecía que encontraba demasiados puntos en común con su hija. A Mateo le gustaba la misma música y las mismas películas que Sara. Podía continuar fácilmente sus frases, y a menudo estaba totalmente de acuerdo con cualquier opinión que ella expresara. El hombre no precipitaba los acontecimientos, pero al mismo tiempo se iba afianzando en la vida de Sara. Llegó un punto en que la llevaba al trabajo, la traía a casa, la llevaba a la dacha y la traía de vuelta. Al principio María aceptó al hombre con agradecimiento, pero poco a poco su gratitud se convirtió en recelo. Le parecía extraño, excesivamente educado, siempre como las de su exmarido, y constantemente deseo de vigilar todos los movimientos de Sara.
le preocupaba preocupación. Un día María decidió compartir sus sospechas con su hija. Sara, escucha con calma. Hay algo en Mateo que me parece demasiado positivo. Tranquilo y bien organizado. Pero cuando encuentra tiempo para trabajar, sí es prácticamente tu chofer, y de forma voluntaria. Perdóname, pero no creo en el altruismo. Quizás le das en secreto dinero para la gasolina o algo así. Sara se sintió un poco ofendida. ¿Qué, entonces no puede hacerlo solo de buena fe? Solo porque le gusto no es una buena opción. Tras una breve pausa, la joven trató de suavizar la brusquedad de sus palabras. En realidad, me ofrecí ayudar a Diego con los gastos, pero se negó en redondo. Mamá, creo que te preocupas sin razón. No nos hemos merecido conocer a una persona buena y desinteresada. La propia María quería creer en un milagro, pero trató de persuadir a su hija para que no se precipitara a abrir completamente su corazón a Mateo. Sí, sin duda, mereces felicidad, pero no te precipites. Tómate tu tiempo para pensarlo, al fin y al cabo. Diego no revela ningún detalle sobre su vida, ni emociones sobre su pasado o su situación actual. Cuando le hago preguntas, elude responder o dice cosas que ya hemos oído de él, como si fuera un actor que memoriza su papel y se ciñe a él sin improvisar. Nunca se equivoca ni dice nada innecesario. Vale, entiendo que hablar de la guerra pueda ser difícil, pero ¿por qué es tan reservado en otros aspectos? Sara simplemente frunció el ceño. Mamá, nunca puedes estar contenta. ¿Recuerdas cómo hablabas de Ignat, diciendo que era muy hablador? Diego es reservado, taciturno, y eso tampoco te gusta. María se arrepintió de haber iniciado esa conversación, y desde luego no esperaba que desembocara en una pelea. Sara fue a su habitación, dejando claro que no tenía intención de continuar. María se encontraba sumida en pensamientos. Tal vez ella no es del todo objetiva cuando se trata de Mateo. Después de todo, existe la posibilidad de que solo sea una persona práctica a la que no le gusta hablar de sí misma, y sus sospechas surgieron de los celos maternos. No, decidió María. Yo no interferiré en la relación de mi hija con su elegido. Sin embargo, lo vigilaré de cerca para no pasar por alto nada alarmante. Y que si ella ya tiene 40 años, para mí siempre será mi niña querida, y siempre la protegeré. Las dudas de la mujer no desaparecieron, pero ahora dejó de preocupar a su hija con sus conjeturas sobre Mateo. Independientemente de los sentimientos de María hacia Mateo, no podía negar que sin su ayuda, preparar la casa de verano para el invierno habría sido mucho más difícil. El hombre cumplió diligentemente todas las peticiones, e incluso hizo algunas sugerencias bastante razonables. Estaba claro que tenía experiencia en ese tipo de trabajo. Sin embargo, cuando se lo preguntó dónde había aprendido todo, eludió hábilmente la respuesta. Aproximadamente una semana antes de la noche de fin de año, el hombre llevó al apartamento un esbelto abeto con esponjosas agujas cortas, explicando: «Pensé que en tu casa de verano crecen todo tipo de flores, y que sería una tontería darte análogos holandeses de ellas. Esto me parece más temático». Mientras Sara disponía la fragante belleza en un rincón libre, preguntó: «Por cierto, ¿qué necesidad de regalar flores hoy? Que son naturales, menos impresionantes que un árbol de Navidad». Hubo incluso un atisbo de ofensa en la voz de Mateo, cuando contestó: «¿Cómo puedes olvidar? Hoy se cumplen exactamente 3 meses de aquel día en el que nos conocimos accidentalmente. Para mí se convirtió en un acontecimiento significativo». Sara se sintió avergonzada y dijo: «Lo siento, Diego,
Tenemos una verdadera crisis en la empresa antes de Año Nuevo, y se me olvidó por completo. ¿No estás disgustado? El hombre sonrió y confesó. En absoluto. En algún sitio leí que solo las criadas se ofenden. Así que, querida, no estoy ni un poco molesto, de verdad. Solo quería hacer algo bonito por ti. Y como me encontré con un mercadillo de árboles de Navidad de camino, pensé que sería perfecto. Al escuchar la conversación de su hija con su pretendiente, María se avergonzó de sus dudas sobre Mateo. Parecía ser un poco convincente. Además, el hombre aceptó tranquilamente pasar las vacaciones con Sara y su madre. Las sospechas de María que estuviera casado quedaron un tanto descartadas. ¿Podría un hombre de familia eludir tan hábilmente el deber de estar en casa con sus parientes, alrededor de una mesa festiva? Es improbable. En la velada festiva, Mateo obsequió a María con un precioso chal al estilo Paolo Posad, mientras que Sara le regaló perfumes. 15 minutos antes de la medianoche, el hombre pidió un poco de atención y pronunció un discurso inusualmente largo. Queridas María y Sara, en el año que se va, el acontecimiento más significativo para mí fue el encuentro accidental con ustedes. Creo que el mayor golpe de suerte de toda mi vida. Gracias a ustedes he comprendido de verdad el significado del apoyo familiar y el calor de un hogar. Me encantaría que Sara entrara en el año nuevo con otro estatus. Pido disculpas, estoy nervioso. El hombre se aclaró la garganta. Luego se volteó hacia la madre de Sara y dijo, solicito la mano de su hija. Créame, no habrá razón para que ella esté descontenta conmigo. ¿Le parece bien? María miró interrogante a su hija, cuyos ojos felices brillaban más que las luces del árbol de Navidad. Se encogió de hombros y dijo, creo, Mateo, que también deberías pedir la opinión de Sara. Lo que ella decida, así será. Mateo asintió a sus palabras. Sacó una caja de su bolsillo y al abrirla se la mostró a Sara diciendo, ¿puedo ponértelo como símbolo del compromiso? Sara sonrió tímidamente y le tendió la mano, mientras María, emocionada por el momento, se limpiaba las comisuras de los ojos. Mateo propuso opciones para celebrar. Creo que sería prudente elegir una fecha para la boda más cercana al verano. Pasar algún tiempo en un café y luego ir a tu encantadora casa de campo. María, en parte gracias a la cual nos conocimos. Después, para ser sincero, me encantaría ir a algún lugar junto al mar durante 1 o 2 semanas. ¿Qué te parece, Sara? ¿Puedes pedir tanto tiempo libre en verano? Sara sonrió y calculó mentalmente el plazo que debía solicitar, pero de pronto se dio cuenta. Mamá, ¿y si te encargas tú de la casa de campo mientras yo estoy fuera? María hizo un gesto con las manos. No te preocupes. La casa de campo debe disfrutarse, no tratarse como una obligación. Planifica tu celebración como mejor te parezca. Por cierto, Mateo, quizás sea buena idea informar a tu familia de este acontecimiento. Además, no estaría de más que te familiarices con ellos. Al ver el rostro repentinamente entristecido de Mateo, era evidente que María había tocado un tema delicado. No tengo a nadie que me represente. Te pido disculpas, pero para mí es un tema doloroso. Debo ir a tomar un poco de aire. El hombre se levantó de la mesa. Sara susurró indignada a su madre. ¿Por qué estropeaste el humor de Mateo? Todo iba tan bien. Parece que tiene algunos recuerdos desagradables, asociados a la pérdida de seres queridos. Ya lo hemos hablado tú y yo. María se disculpó. Hija, pero no quería ofender a Mateo. Todo irá bien. No haré más preguntas, no te preocupes. Cuando Mateo regresó a la mesa,
Actuó como si nada hubiera pasado, y la celebración volvió a tomar un curso agradable. Por la decisión conjunta, planearon casarse en primavera, en abril, y posponer el viaje de novios hasta la estación aterciopelada. Los días del año que pasaron volando, y Mateo incluso empezó a llevar a Sara a ver apartamentos. Sin embargo, entre toda la abundancia de opciones, no encontraban la que les convenía perfectamente. María se alegró por su hija, pero volvió a intentar comprobar los antecedentes de Mateo. Su página en las redes sociales era aburrida y sin pista de parientes. Publicaba fotos de coches que reparaba y compartía reposts de concursos, pero la mujer no notó nada censurable. Un día, como de costumbre, Mateo recogió a Sara a la salida del trabajo, pero la mujer notó que su prometido estaba aún más taciturno que de costumbre. Observándole desde el asiento del copiloto, vio sus cejas fruncidas y sus dedos inquietos. El ambiente en el coche era tenso y sin poder contenerse, preguntó: «Diego, ¿qué pasa? ¿Puedo ayudar?». Mateo se desvió de la carretera principal, aparcó el coche en el aparcamiento de un centro comercial y se volvió a Sara. Su aspecto distaba mucho de ser el de un novio feliz. Tras un momento de silencio habló: «Sara, tengo serios problemas. Puede que tengamos que posponer la boda». Sara se asustó. «¿Qué ha pasado?». «Para ganar más dinero, empecé a hacer algunos trabajos adicionales por dinero, además de mi servicio habitual en el taller. Así que anoche se incendiaron los boxes donde guardaba los coches a los que tenía acceso. Algunos incluso los he reparado yo. Resumiendo, quieren culparme del incendio. La cantidad que debo pagar es astronómica. Ya les di todos mis ahorros, pero solo es una gota en el océano. He pasado todo el día recorriendo bancos, pero con el sueldo que puedo demostrar, no hay ofertas decentes. Me amenazaron con perjudicarme, e incluso con encontrar otros medios de apalancamiento. Tengo mucho miedo de que por culpa de esos sinvergüenzas, tú o tu madre puedan sufrir». Sara estaba conmocionada. En la página web de noticias de la ciudad, vio un mensaje sobre un incendio en la zona industrial, pero no podía imaginar que aquel incidente extraordinario la afectaría tan de cerca. La mujer, con gesto tranquilizador, acarició suavemente la mejilla de su prometido y trató de decirle con calma: «No es para tanto. No dejaremos que nos quiebre. Transferiré algo de dinero de mi tarjeta ahora mismo, para que al menos puedas pagar parte de la deuda. Vamos a presentar la solicitud el día exacto que habíamos planeado, y nos casaremos sin cambios ni retrasos. Lo único es que quizás tengamos que sacrificar algún entretenimiento, pero no es gran cosa. Podemos prescindir de un banquete o de una excursión al mar. La vida es larga y gestionaremos todo a su debido tiempo». Mateo tomó la mano de Sara y la colmó de besos. «Gracias, querida, por tu apoyo. Veamos. Quizá la compañía de seguros arregle las cosas y retire las reclamaciones contra mí. Por supuesto, eso sería lo mejor. Pero siendo realistas, teniendo en cuenta cómo funciona el negocio de los seguros, lo más probable es que rechacen la reclamación o tarden años en resolverla. Así que es mejor no contar con ello para evitar disgustos». Los dos se sentaron en el coche un poco más, y luego Mateo dejó a Sara en casa. Cuando ella le propuso entrar, él se negó en redondo. «Lo siento, amor. Debo ir a un lugar más. Tal vez encuentre algo allí. A partir de ahora, cada céntimo cuenta para nosotros». Sara sonrió alentadora y besó a su prometido. «Diego, no te esfuerces demasiado. Ya se nos ocurrirán cosas. No te esfuerces». De vuelta a casa,
Sara le contó a su madre la lamentable situación por la que estaba pasando Mateo y le preguntó: ¿qué opinas? ¿Deberíamos contratar a un abogado para intentar reducir el importe de los daños supuestamente causados por Diego? María se sorprendió. Siempre había enseñado a Sara, siguiendo los ejemplos de su padre y su abuelo, que un hombre de verdad intenta no cargar a sus seres queridos con sus problemas. Al mismo tiempo, comprendió perfectamente que Mateo trabajaba para una empresa semicriminal que podía recurrir a cualquier método, eligiendo a menudo los ilegales, pero los más eficaces. Durante los días siguientes, Mateo no pudo reunirse con su prometida, como le había advertido por teléfono. Adorada, me han ofrecido un trabajo secundario, pero bien pagado. Tendré que viajar al campo. Lo siento, no podré ir ni siquiera para dejarte en el trabajo y volver. Sara se lo tomó con total comprensión. Se alegró de que su amado no se rindiera e intentara encontrar una salida de la difícil situación. Despidiéndose afectuosamente de Mateo, empezó a pensar en qué más podía ayudarle. Aprovechando unos días de respiro, madre e hija empezaron a reunir al menos una parte de la suma necesaria. Tenían cuentas bancarias, y aunque no era suficiente, al menos la deuda iría disminuyendo poco a poco, con todas las medidas de precaución. Llevaron el dinero a casa y esperaron la aparición de Diego un par de días después. El hombre llamó, y Sara le dijo con alegría que ella y su madre habían cobrado otra parte de la suma. Mateo les dio las gracias incansablemente, y la mujer incluso sintió que contenía las lágrimas. Querida Sara, estoy agradecido con ustedes. Probablemente es que pasado mañana esté de vuelta en la ciudad, y por fin podré abrazarlas. También está surgiendo otra opción con la venta de mi coche, y si todo sale bien, nos quedará un poco más de dinero para una mesa festiva. Quizás no el banquete que soñé para ti. Aún así, solo al terminar la llamada se dio cuenta Sara de lo mucho que echaba de menos de su amado. Se había vuelto indispensable para ella como el aire, aunque parecía que le había pasado poco tiempo desde que se conocieron. La preocupación que no la abandonaba seguía persistiendo. María intentó desviar los pensamientos de su hija hacia algo agradable. Escucha, tengo una tela maravillosa en mi alijo. La abuela Sina me la regaló para una ocasión especial. Vamos a echarle un vistazo y a pensar en el diseño del vestido de novia. Sara sonrió. Mamá, no es que me case por primera vez, no necesito un vestido blanco, contestó María. Bueno, dijo que era blanco. Tiene un hermoso tono turquesa, en mi opinión. Sus cuidados y tiernos debates sobre el vestido. Las mujeres se distraían brevemente de las desagradables ansiedades. Cuando las manos y mente están ocupadas en algo creativo, todo lo demás parece perder importancia. María fue a la tienda. Cuando una llamada entrante de un número desconocido sonó inesperadamente en el teléfono de Sara. Ella solía rechazar ese tipo de llamadas, y esta vez hizo lo mismo. Sin embargo, el desconocido insistió y la llamada volvió a sonar. Sara contestó. Hola. La joven voz del altavoz era clara, pero en cierto modo melancólica. Hola, Sara. Soy Lucía, la hija de Lisa. Podemos vernos en algún lugar concurrido para no llamar la atención. Sara se sorprendió. Nunca pensó que tendría que volver a comunicarse con la hija de su enemiga, y ésta le respondió no muy amablemente. Tal vez puedas explicarme de qué se trata.
No puedo hacerlo por teléfono. Por favor, veámonos en algún centro comercial. Sara cedió, y pronto acordaron encontrarse en el patio de comidas en el centro comercial más cercano a la casa de la mujer. Cuando María volvió a casa, se extrañó de que su hija fuera a algún sitio, pero no le preguntó por ello. De hecho, la propia Sara no sabía explicar qué fuerza le empujaba a ir a esa reunión. Reconoció a Lucía desde lejos. La niña estaba de nuevo sentada, encorvada, como en aquella tarde de verano, como si el peso de un complejo problema infantil la oprimiera. Sara se acercó y saludó. «Hola, Lucía. ¿Cómo estás?» «Sara, es una larga historia. No le des dinero a Diego. Es un embustero». «¿Por qué dices eso?» «Espera, Lucía. ¿Cómo sabes que Diego está pidiéndome dinero? ¿De qué lo conoces?» La chica bajó la mirada y luego confesó. «Sara, me avergüenza admitirlo ante ti, pero mi madre inventó y organizó la relación con Diego. Ella por alguna razón está enfadada, aunque, según creo, debería ser al revés. Así que mi madre decidió sacar provecho. Ella dijo que sin un tonto la vida es mala, e involucró a este Diego en la implementación de su plan. De alguna manera, él está conectado con mi padrastro Maxim y su padre. No sé exactamente dónde se conocieron, si en el orfanato cuando él cumplía condena como menor. De todos modos, ayer me enteré de ese astuto plan. Se supone que Diego te saca dinero y desaparece. Ya he retirado la primera parte de su tarjeta, pero en general, están convencidos de que dudarás en ir a la policía. Ayer, eso gritaba cuando Diego le dijo que preparó otra suma para él. Convenció a Diego de que no volviera corriendo, para que no pensara que lo había dejado todo y corría solo por dinero. Pasé toda la noche y medio día pensando en cómo decírtelo o si no hacerlo. He decidido decírtelo. Me parece que no te mereces un trato tan vil. Fuiste la única que no pasó de mí. Respondiste a mis problemas y me trataste con mucha bondad. Está mal que la gente buena sea castigada. Lo que pasó entre mi madre y tú no me concierne. No he experimentado nada malo y en parte, incluso, me siento culpable por lo que está pasando. Después de todo, mi madre solo se enfadó contigo tras su encuentro. La mujer se tragó un nudo, que de pronto casi la dejó sin aliento, y se armó de valor para calmar a la niña. No, Lucía, tú no tienes la culpa de nada. De alguna manera, tu madre decidió nombrarme su principal enemigo, y tú no tienes nada que ver. Muchas gracias por avisarme. De lo contrario, estaría en una situación catastrófica, e incluso hubiera arrastrado a mi madre. Puedes estar tranquila. Nadie se enterará de que he descubierto a Diego. Con tu ayuda, te lo prometo. Sara volvió a dar las gracias a Lucía, y de algún modo, con dificultad para comprender la traición, fuera por lo que fuese, el rencor que ocultaba la antigua amiga se dirigió a su casa. María se dio cuenta enseguida de que algo terrible le había ocurrido a su hija. Tan perdida como parecía, Sara contó lo que había averiguado de Diego, su implicación en el astuto plan de Lisa y su marido, sin emoción alguna. María escuchó la impactante información, llevándose la mano a la boca para no estallar de insultos. Era difícil creer en tanta astucia. Cuando Sara se calló,
La mujer no pudo contenerse más. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué te trata así esa asquerosa de Lisa? Al fin y al cabo lleva haciendo travesuras desde niña y no teme que el karma de sus maldades le golpee en la cabeza. No, señor. Qué suerte que Lucía se cruzara en tu camino. De lo contrario, si accidentalmente te encontraras con Lisa, ¿quién te ayudaría a impedir este villano plan? Aún llorando, Sara se aferró a su madre y susurró con fervor. Tenías razón en tus sospechas. Estaba cegada por los cuidados de Diego y esperaba que fuera el hombre de verdad, de confianza, con el que pudiera relajarme. Incluso cuando Itmac me dijo que me dejaba, no me dolió tanto. Al menos admitió honestamente que amaba a otra persona y que no podía estar conmigo. Pero este estafador durante tantos meses se ganó la confianza. Nos engañó. ¿Cómo podremos confiar en alguien ahora? Mamá, ni siquiera me arrepiento de ese dinero que le envié. Es muy molesto que haya conseguido engañarme así de fácil. ¿Es que acaso soy tan tonta? María abrazó a su hija con fuerza. A las personas honradas y de corazón puro les cuesta creer que estén rodeadas de sinvergüenzas. Te estás culpando innecesariamente. Este Mateo era muy persuasivo. Hasta yo caí en su encanto, a pesar de su dudoso talento. Pensemos que el dinero que le enviaste no es su ganancia ilícita, sino un pago justo por todos los trabajos de reparación de la casa de verano y el apartamento. Si lo vemos desde esa perspectiva, lo tenemos más o menos claro, así que podemos decir que hemos salido bien parados. Hemos aprendido una lección más. Debemos confiar en la intuición. Ante la más mínima sospecha, hay que volver a contrastar toda la información. Había peculiaridades obvias en el comportamiento de Diego, pero optamos por ignorarlo. Deberíamos haber insistido en que te presentara a sus familiares, amigos y trabajo. Podríamos haber visitado su hostal, hablado con los vecinos. María contestó una llamada de Mateo, diciendo que Sara no estaba. Él dejó un mensaje cortés. Sara le preguntó a su madre cómo podía mentir siendo tan educada. No quería herir a Lucía, que les avisó. Decidieron no hablar esa noche con Mateo por el teléfono. Al día siguiente irían al banco y se verían con Mateo en un café, no en casa. Le dirían que ya no podrían darle dinero, quizás bromeando que lo enviaron para el tratamiento médico de un niño. Otra idea era darle dinero falso y ver cómo se justificaba con sus cómplices. Cambiarían las cerraduras por si acaso. El amigo Valentín vino a ayudarles. A él le gustaba María. Irían todos juntos a la dacha al día siguiente. Valentín sugirió denunciar a Mateo. Se reunieron antes para el intercambio. Valentín averiguó que los garajes no se usaban para reparar coches. Mateo llegó, besó a Sara y tomó el paquete con el dinero falso. Le dijeron que era todo lo que tenían, pero que no vendieran el apartamento. María insistió en que eran familia y en que fueran a la dacha. Mateo quiso darle un recibo, pero María se negó amablemente. Mateo abrazó a su novia, estrechó la mano de Valentín y corrió a su coche. Sara y María, sin intercambiar palabras, suspiraron al unísono, representando la escena de la venganza con tanta precisión, como si lo hubieran ensayado muchas veces. María rió. Me imagino el alboroto cuando los que querían engañarnos descubran la muñeca en vez de dinero de verdad. Sara apoyó a su madre. Exactamente. Es una pena que no les veamos la cara. Valentín, observando a los alegres compañeros, sugirió. Entonces, vamos a la casa de campo
o a la comisaría para presentar una denuncia corta. María, intercambiando miradas con su hija, expresó la decisión unánimemente. Sin duda. Nos pasamos toda la noche discutiendo esta situación, buscando casos similares en Internet, para anticipar las perspectivas de castigar a estos estafadores. Los resultados no fueron muy alentadores, así que nos limitaremos a observar cómo reaccionará el tal Diego cuando se dé cuenta de que las facturas no son auténticas. Una llamada de Mateo llegó a Sara casi inmediatamente después de que el trío de ingeniosos vengadores llegara a la dacha. Sara respondió a la llamada, poniendo su teléfono inteligente en el altavoz. Todos estaban listos para escuchar al desaventurado estafador. Querida Sara, qué situación tan desagradable. ¿Recibiste el dinero del banco? Sara intentó dar un toque de emoción a su voz y preguntó. Sí, recibí el dinero en la sucursal bancaria del edificio vecino, en la planta baja. ¿Qué ha ocurrido? Diego siguió preguntando. Sara, tú y tu madre no contaron el dinero. La mujer estaba indignada. Claro que sí. Volvimos a comprobarlo minuciosamente todo, por si había algún error técnico o algún fallo en la máquina contadora. Luego, como te dije, metí todos los fajos a la bolsa. ¿Qué ha pasado? El hombre no respondió y persistió en su intento de averiguar la verdad. Querida Sara, mi alegría, dejaste accidentalmente la bolsa en alguna parte, quizás en la tienda. María y Valentín apenas podían contener su risa, y Sara seguía burlándose tranquilamente del estafador, que le había pillado en una trampa. Ay, Diego, estaba tan alterada, tan preocupada por ti que no recuerdo con claridad qué fue lo que hice. Espera un momento. Intentaré recordar paso a paso. Mi madre y yo fuimos al banco, uno tras otro. Recibimos el dinero del mismo cajero. Luego metí todos los fajos en la bolsa, la que te he dado hoy. Hicimos el doble recuento también. Pidieron que lo selláramos con un papel, pero nos lo negaron. Así que nos dieron gomas de banco. Luego mi madre se puso a trabajar. Encontró un trabajo a tiempo parcial para que aún pudiéramos darte un regalo de bodas. Ah, sí, ahora me acuerdo. Fui a la tienda. Se oyeron notas histéricas en la voz de Mateo. Sara, dejaste la bolsa en el almacén. La indignación de la mujer era casi genuina. Diego, me tomas el pelo. ¿Crees que soy tonta acaso? Llevé la bolsa conmigo, pegada al pecho, para asegurarme de que nadie pudiera alcanzarla. Compré unos caramelos porque siempre me apetecen dulces cuando estoy estresada. Luego me fui a casa. El interrogatorio continuó. ¿Podría alguien no autorizado entrar en tu apartamento? ¿Qué hay de ese hombre que estaba contigo y María hoy? ¿Quién es? Y no ha estado en tu casa después de recibir el dinero. Mantener la calma se hizo cada vez más difícil para Sara, pero se mantuvo firme, demostrando que sus experiencias en la escuela y en el club de teatro no fueron en vano. Incluso le valieron varios premios prestigiosos. Bueno, en realidad, mi madre confía plenamente en Valentín. Es su colega. Estuvo en nuestra casa, pero no tuvo acceso al paquete, si te refieres a eso. Diego, me estás asustando. ¿Qué ha pasado? Mateo perdió la paciencia y estalló. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? En lugar de dinero real, el paquete había billetes de broma y gomas elásticas. Intento averiguar dónde y cuándo se sustituyeron los billetes de verdad. Piénsalo bien. ¿Sabes cuánto dependo de esto? ¿Quién pudo tener acceso al paquete? Sara ya se estaba riendo, pero continuó siguiéndole el juego. Ah, qué pesadilla. ¿Cómo diablos, mi amor? Escucha, tal vez podrías traerme el paquete ahora mismo. Y yo lo llevaré a la policía. Que hagan lo de las huellas dactilares, las marcas de sudor y de grasa como en la tele, para identificar a cualquier otra persona que haya tocado el paquete, además de mí. El altavoz no emitió ningún sonido. Parecía que Diego hacía gestos a Lisa y Artem. Al cabo de unos segundos informó. Escucha. En un arrebato de ira destrocé el paquete. Probablemente no hay rastros de nadie más aparte de los míos. La policía no puede ayudar, aunque quisiera. Y hoy debo saldar mi deuda. Dios, ¿qué haremos ahora? Sara respondió con frialdad. Te diré qué hacer, Diego. Olvídate de mí para siempre, y ni se te ocurra pensar en venganzas o alguna maquinación. Ten en cuenta que iré a la policía y denunciaré el intento de estafa. ¿Crees que era tan difícil comprobar si trabajabas en el taller incendiado? No apareciste por allí ni una sola vez. Así que adiós, Diego. Gracias por esta lección. Puedes quedarte con el dinero que te transferí. Parece que trabajaste con inventiva. Como los nervios de Sara empezaban a crisparse al final de su discurso, empezó a pulsar la terminación de la llamada, sin escuchar ninguna justificación de Diego. Él empezó a gritar que simplemente era un malentendido. Con el corazón sereno, ella bloqueó su número. Ahora sí, que era su exprometido. Sara sugirió a su madre y a Valentín. Creo que hemos hecho un gran trabajo. Tenemos motivos para celebrar esta justicia y mi liberación, añadió María con humildad. Hija, hay algo más. Valentín y yo hemos decidido casarnos. En la boda de su madre, Sara vio a Lucía, una elegante sobrina del novio. Su interacción progresó con la plena aprobación de María. Sara, que ahora confiaba plenamente en la opinión de su madre, se permitió volver a confiar en un hombre. No fue fácil. Sin embargo, la vida continúa, y no hay razón para permanecer aislada por encontrarse con sinvergüenzas. Medio año después, Lucía le propuso matrimonio a Sara. Ella aceptó con entusiasmo. La historia con la embustera Lisa y el estafador Diego quedó en el pasado. La única persona a la que quería ver feliz era Lucía, que le ayudó a escapar de una situación casi desesperada.